Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. 6 de la mañana, 45 minutos. Vamos a hablar sobre el convenio por un Quito sin violencia de género que fue firmado por el alcalde capitalino Jorge Yunda. Nos acompaña Gisela Chaná, vicealcaldesa de la ciudad de Quito. Buenos días, vicealcaldesa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, Joana, y a los vecinos y vecinas que nos escuchan por FM Mundo. Vicealcaldesa, usted ha trabajado durante muchísimos años por precisamente estos derechos de la mujer. Cuéntenos qué implica este acuerdo que ha sido firmado por el burgomaestre. ¿Y usted? Sí, es un hecho histórico para quienes venimos de las luchas de las mujeres, el que se expresen las voluntades políticas para un Quito libre de violencia, sin duda nos va a marcar un hito. Y es lo que queríamos decir, este acuerdo es un acuerdo marco que más allá de lo simbólico, donde se firma por una equidad de género, por eso es que lo habíamos firmado tanto el alcalde como mi persona, vicealcaldesa, para crear una construcción de equidad, para que no sea solo de mujeres para mujeres, sino más bien que todos nos involucremos en esta erradicación de la violencia de género. Se busca crear una agenda interinstitucional para alcanzar esa meta en conjunto con entidades no gubernamentales y la sociedad civil, o gubernamentales también. Definitivamente esta es la oportunidad que tenemos para recuperar el concepto de Minga, que va más allá de la limpieza, sino cómo trabajamos en equipo, cómo trabajamos juntos. Y para eso no solo debe ser una voluntad del gobierno local, sino también gobierno central, pero lo más importante, cómo la ciudadanía se involucra en este acuerdo. Vicealcaldesa, cuéntenos primero, para contextualizar y que nuestros oyentes tengan claro, ¿qué se considera violencia de género? Violencia de género tiene algunos aspectos, es un fenómeno social donde los patrones socioculturales, el machismo, la misoginia, que ha sido naturalmente aceptado, como los roles de las mujeres han sido vistos como objeto, cómo combatimos el sexismo, la cosificación de la mujer, las discriminaciones y las violencias, porque la violencia no es solo intrafamiliar, sino tenemos la violencia simbólica, violencia patrimonial, pero una de las más crueles, la violencia económica, porque las mujeres aún nos encontramos en desventaja en el momento de involucrarnos en el acceso al empleo formal. Podemos decir que Quito cuenta con aproximadamente 2.783.000 habitantes. De esa población, el 51.7% somos mujeres. Por eso es importantísimo que vayamos evidenciando la necesidad desde el gobierno central, que va más allá de la repavimentación, que va más allá de temas de infraestructura, cómo cuida el patrimonio más grande que tiene, que es su gente. Definitivamente hay un concepto que hay que cambiar. Cuando yo realicé mi trabajo de fin de máster, la entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistarla y usted me comentaba algo que creo que jamás se me va a olvidar. Cuando usted llegó al municipio, el guardia, la persona de seguridad que permite el ingreso, le solicitó a usted la credencial. ¿Por qué? Definitivamente, y eso tiene mucho que ver con el alto índice de discriminación y de violencias que sufrimos las mujeres indígenas y las mujeres afroecuatorianas. Esto estadísticamente en la última encuesta que fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos se evidencia cuán importante ha sido la discriminación interseccional, es decir, por mujer, por género, por etnia, y también por clase social. La persona que permitía el ingreso no creía que usted era concejal. Así nos sigue pasando. Y más aún vicealcaldesa. ¿Continúa? Todavía sigue pasando, por eso es importante que vayamos más allá de un acuerdo. Es momento de pensar en política pública, pero para ir corrigiendo estos errores de manera estructural, pero sin que la ciudadanía se involucre, difícilmente será. Por eso nosotros hablamos de manera coloquial y decimos es tiempo de ir desnaturalizando las violencias, y eso implica un cambio de chip. Vicealcaldesa, el acuerdo firmado por el alcalde de Quito no solo es un tema de leyes, sino de conciencia, de educación y cultura también. Sin duda, por eso habíamos planteado la necesidad de generar una agenda de trabajo en corto, mediano y largo plazo.
Esta agenda en corto plazo tiene mucho que ver con revisar las normativas, porque se han creado una serie de protocolos, de normas, de reglamentos, de ordenanzas para erradicar la violencia. Y Quito mismo cuenta con la ordenanza, en el 2000 se creó la ordenanza 042, donde se hablaba de políticas tendientes a erradicar la violencia. Han pasado 19 años y no es que se ha avanzado mucho. En el 2008, la ordenanza 240 habla de la inclusión de diversidades sexogenéricas dentro del contexto de la política pública del gobierno local. En el 2008, de igual manera, se habla de la ordenanza, se creó la ordenanza 241, donde se habla de la protección, se refiere a la protección de niños y niñas de situación en calle. En el 2008, de igual manera, en la ordenanza 246, la protección integral de niñas contra la explotación sexual. Y en el 2009, la ordenanza 286 institucionaliza los centros de equidad y justicia, es decir, donde se da atención integral a víctimas de violencia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Existe toda esta serie de normas. En papel y en normas, en ordenanzas estamos bien. En papel en la práctica, estamos, ¿qué pasa? Pero queremos pasar del romanticismo de los protocolos para ponerlos en práctica, y en gran medida esta agenda a corto plazo tiene mucho que ver con revisar esta normativa y su real aplicación. Pero ahora, para realizar todo lo que pretenden dentro del acuerdo necesitan un presupuesto. Definitivamente justo a eso iba, más allá de expresar la voluntad política, que es muy necesario, necesitamos que esto vaya en la práctica, y será fundamental el presupuesto. Hablamos de la lucha contra la feminización de la pobreza y para eso será el presupuesto. ¿Con cuánto contamos? ¿Con cuánto contamos? Creemos que es momento de pensar que la perspectiva de género y la inclusión social y los derechos no debe ser un ente aislado, sino que tiene que ser un eje transversal en todo lo que tiene que ver con el municipio, con los gobiernos, mejor dicho. Y por eso es fundamental. En la actualidad se ha aprobado aproximadamente 34 millones. Sin embargo, de este presupuesto, el 7% está para la Secretaría de Inclusión Social, el 2% para el Consejo de Protección de Derechos y el restante está para Patronato San José, que tiene proyectos importantísimos como son guaguacentros, como son el 60 y piquito. Sin embargo, nos queda faltando esa redistribución equitativa para tocar estos temas que son fundamentales. ¿Usted estima que se necesita mucho más presupuesto? 2% es muy poco. Si bien es cierto, dentro se suma el 9% entre la Secretaría de Inclusión Social y el Consejo de Protección de Derechos, pero todavía nos sigue faltando. Es un buen avance, pero creemos que se debe plantear de forma más expresa esa voluntad de erradicar las violencias, no solo para las mujeres, sino para los grupos vulnerables. Ahora, la ciudadanía, ¿cómo se puede sumar para hacer este gran cambio del chip que usted mencionaba y ya no ver a la mujer en este rol de solo ama de casa o no ver al hombre solamente como jefe de hogar, porque hay una equidad de género? Sin duda. Lo que decía, dentro de la agenda a mediano plazo está la creación de varias capacitaciones en las unidades educativas municipales que nosotros tenemos competencia. Ojalá también se sumaría Gobierno Central para involucrar a las unidades educativas que son de su competencia en el Ministerio de Educación. Sin embargo, podemos hablar de lo que sí tenemos competencia. Vamos a incidir en que esta capacitación constante se dé en las unidades educativas, pero también cómo los medios de comunicación se pueden y se deben sumar a este acuerdo para que no sigan reproduciendo estos programas que si bien estereotipos, que si bien les pudiera generar rating, es importante que no se sigan reproduciendo estos patrones socioculturales que sin duda... ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo las narconovelas, donde se sigue cosificando a la mujer, estas series, o casi ya no veo televisión por el tiempo, pero sí les puedo decir que aquellos que naturalizan estos roles donde las mujeres están como siendo objetos. Por eso es fundamental, hablamos nosotros de que es tiempo de descolonizar o decolonizar, porque las mujeres
no solo son para trabajos forzados o trabajos manuales, por ponerlo así, domésticos, sino que ya hemos evidenciado que siempre hemos tenido la oportunidad de demostrar que estamos en la capacidad de desarrollar todo tipo de roles. Sin duda es importante que el rol que cumplen los medios de comunicación, el ver siempre en las novelas, por ejemplo, a la mujer en la cocina, ya es naturalizar que ese es su rol y nunca vemos a un hombre en la cocina, por ejemplo. Esos cambios son importantes para que las nuevas generaciones sepan que cada uno puede realizar cualquier actividad. No es necesario que sea hombre o mujer para realizarlas. Y no necesitamos del príncipe azul que nos venga a salvar, sino más bien cómo construimos equidad. Casi comprendo que el tiempo no nos ayuda, pero queremos decir que es un momento de construir ciudades seguras, no solo para las mujeres, pero sí dándoles la prioridad. Dentro de estas ciudades seguras está cómo hacemos el uso del transporte público. Vamos a dar un paso muy importante cuando Quito ya tenga su metro. Se ha venido desarrollando una serie de iniciativas de una cultura metro. Creemos que el segundo momento del bájale al acoso es construir un transporte público seguro, no solo para las mujeres, pero sí es fundamental. Muchos se había planteado en tener un sistema diferenciado, unos buses para mujeres, otros buses para hombres, y así después van a querer un bus para solo afros y otro solo para indígenas. Pero de ninguna manera. Lo que queremos es que haya una inclusión real, una ciudad sostenible con enfoque de derechos, y eso tiene mucho que ver cómo nos vamos involucrando. Claro, ese es el gran objetivo, que en un mismo bus podamos transportar los hombres, con mujeres. Exacto, sin ningún peligro y con mucho respeto, como usted menciona. Queremos agradecer a la vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá, por habernos contado en detalle sobre este acuerdo por un Quito sin violencia de género, un trabajo que no solo es de autoridades, sino también de toda la sociedad. Así es, este es el momento de recordar a los compañeros, porque nuevamente evidenciar y de forma clara, no es solo de mujeres para mujeres, sino cómo construimos ciudades equitativas, justas y, lo más importante, solidarias. Y el alcalde de Quito es el primer burgomaestre que empleara esta iniciativa, que debería replicarse a nivel de todo el país, Gisela. A nivel nacional es el primer alcalde, esperamos que esto se vaya replicando, pero como lo hemos dicho, con voluntad política y también expresado en el presupuesto, para que esta sea una política pública que estructure nuevamente la forma de cómo concebimos la ciudad. Muy importante no solo firmar un acuerdo, sino también dedicar presupuesto para las actividades que se necesitan para terminar con la violencia de género. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live para que seas parte de todo lo que sucede en nuestros estudios.